porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Muy buenas tardes, CDN Radio 92.5 con Crónicas de Salud, la que se ha convertido el toque de queda de todos los amigos aquí en esta importante emisora que cada día nos sintonizan. Y hoy, como un día más, miércoles, día 3 de mayo, estamos llevando a ustedes uno de los temas más impactantes en los últimos años a nuestros niños, que es la lesión por la ingesta de sustancias cáusticas. Como ustedes saben, es una de las principales lesiones graves a corto y a largo plazo que muchos de nuestros niños, de manera accidental, porque a veces nos descuidamos los padres y colocamos sustancias que son muy dañinas para nuestros hijos, la colocamos en lugares accesibles a ellos, y cuando ingieren este tipo de sustancias, llámese lejía y otros tipos de sustancias más cáusticas, ustedes se imaginan el daño terrible, el tipo de quemadura que producen, sobre todo a nivel de esófago. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Joel Espinal, quien es médico cirujano pediatra, quien va a tratar este tema tan interesante, esperando que en esta tarde podamos nosotros llevar las informaciones para que usted, madre, padre o tutor, tenga las precauciones necesarias para evitar que alguno de sus hijos, sobrinos, familiares, de manera accidental puedan ingerir esta sustancia cáustica tan dañina para la salud y tan graves consecuencias de lesiones permanentes muchas veces que le produce a nuestros niños. Así que muy atento temprano a sus teléfonos para que usted pueda comunicarse a nuestra cabina aquí en CDN Radio 92.5 para Santo Domingo, el este y el sur, y la 89.7 para todo el Cibao. Estaremos, como le decía, conversando con el doctor Joel Espinal, quien es médico cirujano pediatra, y las líneas telefónicas al 809-683-8790, 809-683-8791 y al 809-200-7777 desde el interior y celulares sin cargo para que usted pueda desde temprano comunicarse con nosotros y llevarle las orientaciones del lugar sobre el tema de lesiones por sustancia cáustica cuando son ingeridas, sobre todo que estamos tratando con el médico
el doctor Joel Espinal, quien es médico pediatra cirujano. Noticias de salud. La doctora Raiza García habla sobre la política pública en el control de la obesidad. La obesidad y el sobrepeso se están incrementando de manera alarmante en la población, según los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud. Entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la obesidad se ha más que doblado. En el año 2014, más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos. En general, alrededor del 13% de la población adulta mundial eran obesos y el 39% lo tenían sobrepeso. Entre el año 1980 y el 2014, la prevalencia mundial de la obesidad se había más que doblado. En el año 2014, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, unos 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso y eran obesos. Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban antes un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En nuestro país, según los datos arrojados por el segundo estudio de factores de riesgo de la República Dominicana, EFRICAR 2, realizado en el año 2011, el 31.7% de los adultos padecen sobrepeso y el 26.6% sufre obesidad. Nuestro tema central. Sustancia cáustica como causa de lesión permanente en nuestros niños. Ese es el tema que vamos a tratar hoy con el doctor Joel Espinosa, quien es médico cirujano pediatra. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted por recibirla y para nosotros es un gran honor tenerlo con nosotros, doctor. Y sobre todo tratar un tema de tanto impacto nacional. Muchas gracias. Y de verdad que es un tema que a veces pues nos pone los pelos de punta cuando vemos que un niño de cierta edad, ¿verdad? Esos niños inocentes, que muchas veces nosotros en los hogares dejamos esa sustancia de lavar los baños, la famosa lejía, que tienen otros nombres, ¿así es, doctor? Sí, señor, así mismo es. Desgraciadamente en los últimos años ha aumentado mucho el uso de sustancias agresivas para nuestra salud y especialmente para los más pequeños de la casa, que muchas veces por descuido son los que terminan tomándola e ingiriéndola. Descuido de los familiares, de los tutores, de los padres, tanto por la forma de almacenarla como por el lugar donde se almacenan estas sustancias. De hecho, en la actualidad... Y que a veces, doctor, excúseme que le interrumpa, sí, a veces utiliza unos frascos de refresco o de botellita de esas famosas maltas que los niños toman. Sí. Increíblemente. Entonces lo dejan en lugares muy accesibles que los niños son capaces de tomarla, lo abren y creen que están tomándose un refresco. Sí. O una malta de ese tipo que la gente usa muy frecuentemente. Incluso hemos visto pacientes que la tienen guardada en vasos. La guardan en un vaso, vacían de un envase donde viene la sustancia, la vacían en un vaso y eso lo ponen en cualquier lugar. Por lo regular vasos que son de cristal. Esos vasos de cristales. Los plásticos, ese tipo se derrite de una vez inmediatamente. Imagínese usted si hace eso con un vaso. Imagínese que será con el intestino de una persona. Ay, santo Dios. Ya usted sabe. Eso es terrible. Ahora mismo la ingesta de sustancia cáustica representa un problema médico-social muy frecuente en nuestra sociedad, representando aproximadamente el 5% de los accidentes del hogar. Los accidentes que pasan del hogar. Entiéndase, cuando el niño se cae, hay una lesión. Esas ingestas de sustancias cáusticas también entran dentro de esos accidentes, representando un 5% de todas esas lesiones. La sustancia cáustica, como bien habíamos mencionado anteriormente, son las sustancias que usamos en el hogar para limpiar, para eliminar la grasa, para limpiar los baños, para limpiar las paredes, para limpiar las estufas, para limpiar el horno. Sustancias líquidas que vienen en envases muy atractivos para el niño y fáciles de destapar. El niño lo destapa, se lo toma y allí vienen los problemas.
O sea, la importancia de colocar en lugares especiales este tipo de frasco y sustancia. Exactamente. Creo que va a ser el aprendizaje número 1 de esta tarde de nuestros amigos que nos están escuchando. Así mismo es. Y una forma muy frecuente que habíamos mencionado anteriormente es el cambiarlo del envase en el que viene el producto, pasarlo a otro envase. Como bien usted decía anteriormente, la botellita de agua, la botellita de refresco, la botellita de malta. En muchos casos hemos tenido también familias ama de casa que trabajan en un hogar, trabajan en una casa, se llevan de esa casa el producto desinfectante, el producto desgrasante hasta sus hogares y para transportarlo se lo llevan en este tipo de envase. Cuando llegan a su casa lo ponen en cualquier lugar, llega el niño de la calle sudado, con sed y agarra la primera botella que encuentra pensando que va a refrescarse y lo que está es tomando una sustancia que podría incluso terminar en la muerte de este paciente. Wow, pero qué lamentable esto, doctor. Así mismo, es un caso. Porque yo me imagino ustedes como cirujano pediátrico, cuando hacen esa endoscopía y se topan con ese esófago, en la que manera, eso debe ser idéntico cuando se quema la piel. Igualito. Y debe ser un tipo de clasificación así, como la vamos a clasificar, ese tipo de elección. Exactamente. Incluso es más agresivo que en la piel, porque la piel tiene una capa protectora. El esófago, a diferencia de la mucosa del esófago, es una mucosa húmeda y así esa humedad absorbe más esa sustancia y eso hace que penetre más el químico para producir mayores quemaduras y mayores daños a nivel de la mucosa. O sea, doctor, que va a depender si la cantidad de la sustancia o la sustancia es tan agresiva que puede afectar. Y la clasificamos si llega hasta la mucosa, la submucosa y la muscular. Exactamente. O sea, las 3 capas. Ahí está la clasificación. Exactamente. Las 4 capas. Las 4 capas del esófago la vamos a clasificar en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, dependiendo de hasta dónde penetre. Pero primero tenemos que saber que existen sustancias ácidas y sustancias alcalinas, que cada una va a provocar un daño diferente. Las sustancias ácidas son las que tienen un pH por debajo de 4, que es cuando más van a hacer daño en el ser humano. Y las sustancias alcalinas son las que manejan un pH más elevado, que en el humano van a provocar daños, quemaduras esofágicas después de 12. Un álcalis, un pH por encima de 12. O sea, lo que utilizan, doctor, escúcheme, para destapar los baños y las cloacas. Exactamente. Esa es ácida. Esos son alcalinos. Esos son alcalinos. Esos son los álcalis. En el hogar lo que más se usan son álcalis. Y usted dice entonces que los ácidos hacen más daño que los álcalis. Los álcalis hacen más daño que los ácidos. Ahora porque penetran mucho más, porque aprovechan la humedad de la mucosa y esa hidratación de la mucosa le permite penetrar más. Con mayor facilidad. De hecho, esas clasificaciones, todavía a los 3 días, esa quemadura puede estar penetrando cuando es un álcalis. El ácido no, el ácido cae, quema en el momento y ya inmediatamente cesa la acción, a diferencia de los álcalis. O sea que permanece permanece la acción con el tiempo. Entonces podemos decir que estas lesiones pueden ser de manera de corto y a largo plazo. Y a largo plazo, exactamente. Son pacientes que una vez que se ingiere esta sustancia son pacientes crónicos. Desgraciadamente es una patología de larga evolución, es una patología de altos costos, tanto para los familiares como para el sistema de salud, porque es un paciente que consume mucho dinero, desgraciadamente, y que es relativamente fácil evitar que el niño llegue a este punto. Todo con poner de nuestra parte. Yo no me puedo imaginar, doctor, un niño de 5 o 6 años que haya ingerido esta sustancia cáustica. Cómo tiene una quemadura a nivel del esófago. Y de repente, cómo nosotros alimentamos un bebecito de esa edad. Yo iba a ser un dolor muy intenso. O buscamos otra vía de cómo alimentar. De hecho, debido a la quemadura, se produce una inflamación en el esófago, se produce una irritación que llega a que se estenose el esófago. El 50 al 60% de los pacientes que ingieren esta sustancia terminan en una estenosis, que se estrecha, se cierra el esófago. Se hace estrechito, tan estrecho que hace imposible pasar el agua. Si no podemos pasar el agua, mucho menos alimentos sólidos, el niño lleva una desnutrición severa. Tenemos, antes de que llegue ese caso, que buscar una vía de alimentación alterna, que puede ser por vía intravenosa o por una gastrostomía, que es colocar un tubito a nivel del estómago para poder alimentar al pacientito por allí y evitar entonces la desnutrición y la muerte de ese pacientito. ¿Y por qué tiempo aproximado, doctor, dura ese niño con ese sistema de alimentación para luego proceder? Hay que esperar un tiempo luego de producirse esta lección para volver a retomar la vía oral.
Sí, todo depende del grado de estenosis que tenga el paciente. Si tenemos una estenosis en grado 1 y que sea menor de unos 4 centímetros de longitud, o sea, medimos el esófago y que haya menos de 4 centímetros estenóticos, es un paciente que tiene probabilidades de que se pueda dilatar el esófago y que pueda volver a comer. Sería bueno por que su usted boquita. le diga a los amigos que nos escuchan, doctor, ¿cuál es la posición del esófago y qué es el esófago? O sea, ¿dónde está ubicado? Bien. Dentro de la vía gástrica, ¿sí? Bien. El esófago es un tubo plegable, un tubo virtual que se extiende desde la boca hasta el estómago. Tiene una longitud de aproximadamente unos 20-25 centímetros en el ser humano. Es una mucosa cerrada que cuando no estamos comiendo está cerradito como una vejiga. Y cuando comemos, entonces se va dilatando por el bolo alimentario hasta que cae al estómago y vuelve y se cierra. Eso hace que las quemaduras o cualquier lesión a nivel del esofágico sea tan agresivo, porque al estar cerrado, se pega, las lesiones son más agresivas y más profundas. Rosy. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Rosy. Para que usted me haga una comparación y me explique el cuadro de un niño, por ejemplo, de 4 años que tomó agua de batería a un niño de 4 años que tomó cloro. ¿Cuáles son las consecuencias? Obviamente uno es más caliente, otro es más ácido, Claro. Y los daños quizás que esto puede traer a futuro y cómo debe ser tratado estos pacientes. Interesante pregunta, Roxy. Gracias. Muy, muy buena. Mira, el cloro tiene un pH prácticamente neutro. O sea, podemos tomarlo y no nos va a irritar la mucosa. No Pero nos va es a provocar caliente. nada. Es caliente, más su pH, que es lo que realmente interesa a nivel de provocar lesiones esofágicas o en el intestino, es un pH neutro. Así que no va a provocar lesiones. Ahora, el ácido de batería, como bien lo menciona, tiene un pH por debajo de 4. Ese pH es muy agresivo, tanto para la piel como para la mucosa. Entonces, una vez que es ingerido, a medida que va cayendo desde la boca hasta el esófago, va quemando a sí mismo. Mientras hace contacto con la mucosa, la va quemando. El ácido provoca una deshidratación de la mucosa. Y como deshidrata, a sí mismo inflama y estenosa. Y va quemando desde la boca hasta el estómago. Esa es la diferencia entre el ácido de batería y el cloro. Mi hermano cuando Principalmente. pequeñito tomó gas de lámpara, o sea Gas que en de el campo lámpara. todavía se va El la luz y queroseno. venden Gas gas. querosene. Ajá, tomó gas. Si no hubiese sido llevado a tiempo al médico, ¿cuál hubiese sido la consecuencia? Y en el momento, ¿cuál es la explicación del cuadro que presenta aquí este paciente cuando toma gas? Lo que pasa es que el gas irrita, más su pH no es tan alcalino como para quemar. Exacto. Es un pH Ujú. muy próximo a la normalidad. pH 7, entre 7 y 8, que no va a provocar quemaduras, no va a provocar lesiones en la mucosa. Es un Por tabú. eso pudo tomarlo y no le hizo daño. ¿Qué? Es un tabú que hasta el día de hoy mi hermano es delgadito, es pura fibra por todos lados, cuadrito que el que lo ve y ¿verdad? Un modelo. Y él juega baloncesto. Mi mamá dice que ella se quedó con en la cabeza que ella cree que él no engordó porque él bebió gas. No, eso no, no tiene que ver, ¿verdad que no? No. Claro. Si él come bien y es capaz de deglutir los alimentos, no tuvo ninguna complicación por Se ese. come Es la casi naturaleza una de libra tu de hermanito, arroz. que Eso es su delgadito. naturaleza. Pero fíjese algo interesante, doctor. Muchos de los padres se desesperan cuando el niño ingiere cualquier tipo de sustancia, pero sobre todo la que estamos tratando en esta tarde de hoy, que es la sustancia cáustica. O sea, la lejía, esta sustancia alcalina, como usted muy bien menciona, que se utilizan para lavado de baños y para destapar baños, Poseta, destapar loseta, cañerías. cañería y todo esto. Pero resulta que lo primero que hace un padre o un tutor es pensar en neutralizar, Sí. inducir al vómito, hacer un lavado gástrico, y eso nos gustaría que usted nos diga como parte del manejo. ¿Usted está de acuerdo o está indicado que se haga este tipo de procedimiento? Está totalmente contraindicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tragamos el líquido, va quemando a medida que va entrando en contacto. Una vez que ese líquido llega al estómago, si provocamos el vómito, vamos a provocar una reexposición. O sea, vamos a quemar nuevamente. El líquido que ya está contenido en el estómago, que ya el ácido del estómago lo está contrarrestando, vamos entonces a devolverlo y vamos a quemar nuevamente el esófago. Eso es en cuanto a provocar el vómito. Ahora, en cuanto a utilizar leche,
vinagre balsámico, ajá. tratar de diluir el ácido. No tiene ningún sentido porque ya provocó el daño que iba a provocar. Ya, Yo le iba a Ya hacer- pasó por el esófago. ya. Yo a usted le iba a hacer esa pregunta. ¿Cuándo se le puede dar leche a una persona porque haya ingerido una sustancia líquida que sea que le afecte? Porque, por ejemplo, en mi caso me pasó con mi bebé pequeñito, como de 9 meses, que se tomó como si fuera el biberón una loción que era para la piel porque le salió viruela. Okay. Entonces Varicela. Sí, varicela, gracias, porque la Viruela está viruela está erradicada. erradicada y lo hemos Está dicho aquí en erradicada. este programa, gracias. Tomó una gran cantidad, yo me asusté porque yo dije, ¿verdad? Entonces llamé a la pediatra y la pediatra me dijo que le dé leche. ¿Cuándo se le puede dar leche y cuándo no a un paciente? Mira, en sustancias cáusticas no tiene ninguna indicación. ¿Qué son sustancias cáusticas? Las que estamos mencionando, la lejía, las sustancias desgrasantes de El la ácido casa, muriático. el ácido muriático, o sea, todas esas sustancias que utilizamos para limpiar en la casa. Así es. Las sustancias que utilizamos para limpiar la estufa, para limpiar el horno, Desgrasantes. para limpiar las posetas, para limpiar el sucio de las losetas de la cerámica, todos esos desgrasantes. Ay, ese descalín. Es el decalín. Todas esas son sustancias Sí. alcalinas con un pH por encima de 12. Ajá. Ahora, en esa sustancia, una vez que el niño lo traga, una vez que el adulto lo deglute, o sea, la leche no te va a hacer absolutamente nada, porque el daño de esa sustancia es por contacto. El daño es en el primer minuto. Lo tragó y mientras va Quemó. pasando, va quemando. Exacto. Ya una vez que cae en el estómago, no vale que le eches leche, no te va a hacer absolutamente No nada. le va a hacer No nada. te va a hacer, no te va a provocar ningún efecto. Eso es así, doctor. Al contrario, Ajá. escúchame, doctor, al Sí, contrario. Si esa sustancia en el primer minuto provocó una quemadura tan profunda que perfora el esófago, entonces vamos a aumentar la mediastinitis. Porque el líquido ya no va a seguir su trayecto normal en el esófago, sino que va a pasar al espacio de los pulmones o al espacio del corazón. Que allí sí tendríamos grandes problemas con toda esa cantidad de leche que le vamos a poner, que le vamos Que a dar a sería digerir al niño. otro mecanismo más agresivo. Otro mecanismo agresivo para el así niño. es. Pero fíjese, doctor, ya el niño ingiere una sustancia en el hogar que el padre sospecha que tiene por el olor, la característica del bebé. ¿Cuáles son los medios diagnósticos para nosotros saber, por ejemplo, la sustancia cáustica, hasta Ajá. qué grado ha sido el daño establecido? Bien, lo primero es, inmediatamente tenemos la ingesta de la sustancia, llevar el niño al médico. Una vez en la emergencia, lo vamos a canalizar, lo vamos a hidratar, porque hay que manejar de manera agresiva los líquidos en estos niños, y de manera inmediata vamos a instaurar antibióticos. Esos antibióticos van a ayudarnos a disminuir o a evitar una sepsis bacteriana, a disminuir la carga bacteriana en este niño y disminuir entonces las probabilidades de infecciones a futuro. Y en las primeras 24 a 48 horas vamos a hacer una endoscopía. Una endoscopía es introducir una cámara a través de la boca con el paciente dormido, por supuesto, que vamos a llegar hasta el estómago y el duodeno revisando todas las áreas quemadas. Esta primera endoscopía nos va a dar un diagnóstico y un pronóstico. Dependiendo de esa endoscopía, vamos a darle de alta al niño después de la endoscopía o lo vamos a dejar hospitalizado y vamos a instaurar un manejo más agresivo. Pero esa endoscopía debe realizarse entre las primeras 12 a 48 horas. ¿Por qué 12? Porque las primeras 12 horas después de la lesión son para estabilizar el paciente, instaurar líquidos, instaurar antibióticos, vigilar a ese paciente, su radiografía de tórax para verificar que sus pulmoncitos y su corazón esté bien. Y entonces después de las 12 horas, además le damos tiempo a que el mecanismo de acción de los ácidos, de los álcalis, se establezca definitivamente y entonces ver hasta dónde se extendió la lesión. Doctor, estamos hablando de casos líquidos, pero en el caso de que el niño, y quizá me voy a salir un chinchín del tema, pero usted sabrá cómo orientarnos. Adelante. Cuando el niño se traga Un cuerpo una extraño. moneda o una belluga, una bolita, Ajá. que es como de cristal. Sí. A veces hay papás que esperan que el niño haga pupú para ver. Pero usted qué recomienda, porque se le puede quedar atragantada Claro. y puede ocasionarle algún problema o alguna lesión al momento de comer. ¿Cómo debemos tratar a ese niño? ¿Debemos llevarlo inmediatamente a que le hagan una sonografía? Las ingestas de cuerpo extraño son una emergencia. ¿Por qué? Tenemos dos vías juntas que inician en la boca, la orofaringe y la faringe propiamente dicha. O sea, el niño puede deglutirlo, tragárselo hacia el esófago, o el mismo cuerpo extraño se puede ir a las vías respiratorias, hacia los pulmones. Si se va a los pulmones,
puede tapar la tráquea, el niño muere inmediatamente porque se tapa la entrada de aire al pulmón, Sí. o puede tapar una parte distal a nivel de un bronquio que va a ocluir uno de los pulmones. Así que de manera inmediata debemos llevar a ese niño. Recordemos también que habíamos mencionado anteriormente que el esófago es un tubo plegado, es un tubo con una cavidad virtual, que a menos que no tenga un contenido dentro de él, está completamente cerrado. Cuando ese cuerpo extraño cae, queda atrapado dentro del esófago. Entonces, si la moneda va parada, Queda se puede atrapada. quedar atrapada. Se puede quedar atrapada dentro del esófago. Ok. Entonces, por eso lo correcto es llevarlo, y una vez en la emergencia vamos a hacer 2 radiografías. Una anteroposterior para localizar la moneda y una lateral. Con esa lateral podemos definir si está en esófago o en vía respiratoria. Y desde allí entonces partimos con una conducta, que casi siempre la tendencia es a tratar de sacarla con endoscopía. Casi siempre. Lo más frecuente que ¿El el niño ingiera- laringoscopio le puede servir en ese momento, doctor? un laringoscopio, si el cuerpo extraño está alto, Ajá. podría ayudarnos un laringoscopio, y especialmente si está en vía respiratoria. Bien. Es de gran utilidad. Es de gran Excelente. utilidad. Bien, doctor, entonces, como muy bien usted decía, para hacer el diagnóstico, entonces nos iríamos con la endoscopía Sí. como complementario, radiografía de tórax, Radiografía de de abdomen tórax simple, y de tórax. Ajá. y el laringoscopio podría utilizarse Sí. para saber la magnitud Sí. de la lesión establecida. Principalmente el examen clínico, vamos a ver las lesiones a nivel de la mucosa oral. Todas estas lesiones que entran por la boca van a tener quemadura a nivel de la lengua, a nivel de toda la boquita. Empezamos revisando por allí, y los exámenes complementarios. Perfecto. que habíamos doctor. mencionado. Nosotros vamos a una pequeña pausa, doctor Espinosa, y al regreso, ya yo quiero que los amigos comiencen a hacer sus llamadas, y además queremos al regreso hablar sobre el tratamiento, doctor. Sabemos Perfecto. cuando hay una lesión muy grave de este tipo, que ya la hemos visto allá en el hospital, Sí, donde queda prácticamente, hay que hacerle un reimplante de esófago, exactamente. porque la un lesión reemplazo. es tan grave, un reemplazo de esófago, esa lesión es tan grave que queda la cicatriz tan terrible y que no hay forma de que No hay se- forma de recuperar. de ¿no? recuperar el esófago, y hay que hacer un reimplante. Muchas gracias, amigos, por permanecer con nosotros aquí en CDN Radio en Crónicas de Salud. Estamos conversando con el doctor Joel Espinosa. Y el tema a tratar en esta tarde es sobre la ingesta de sustancia cáustica. Doctor, antes de salir a la pausa, Ujú. queríamos establecer con usted, de verdad que este tipo de programa de orientación a la población, lo más importante que nosotros debemos enseñarle a nuestros padres, nuestras madres que nos están escuchando, es la manera de cómo ella orientar muchas veces a los servicios, a los hogares, a los trabajadores que tenemos en los hogares, Sí. de cómo también almacenar, doctor, porque no quiere usted imaginarse, porque la quemadura, usted se pone a imaginarse, ok, se produce la quemadura en el momento, la lesión es profunda, dolorosa, pero a mí lo que me preocupa y la pena que me da es la secuencia de ese niño. ¿Qué será de su porvenir, en sus próximos años de vida, con una lesión tan grave como es la lesión de la quemadura de su esófago, un Sí. órgano tan importante para la ingesta de sus alimentos, y de repente por un descuido de esa naturaleza? O sea, yo creo que entre el final del programa usted haga un tipo de ensayo de cuáles son las maneras de cómo asegurar este tipo de sustancias. Ok. Doctor, queremos conversar sobre el manejo. ¿Cuál es el tratamiento ideal para los casos y dependiendo de la gravedad que se produzca de Bien. este tipo de lesión por sustancia cáustica? Bien, dependiendo de la gravedad, primero vamos a manejarlo de manera medicamentosa en las primeras horas, de manera agresiva. Se usa la heparina, se usa sucralfato, que son protectores de la mucosa gástrica, los antibióticos de manera agresiva, los corticoides para disminuir la inflamación y así disminuir el proceso de estenosis. Y después de los 15 a 16 días vamos a realizar la segunda endoscopía. Recuerden que mencionamos que la primera endoscopía se hace entre las primeras 12 a 48 horas. La segunda la vamos a hacer después del día 15 o 16. Esta segunda endoscopía nos va a permitir ver el estado en el que ha quedado el esófago después del proceso de cicatrización y después del proceso de saponificación de la grasa, que es lo que pasa con la ingesta de los cáusticos. Allí vamos a evaluar si podemos realizar dilataciones del esófago, dependiendo de qué tan cerrado esté, qué tan largo sea el segmento estenosado. Entonces vamos a iniciar primero un proceso de dilatación con bujías.
Son una serie de dilatadores que vamos a introducir por la boca, tratando de llevarlo hasta el estómago y tratando de forzarlo como una dilatación. ¿Cómo podríamos explicarlo? Tratando de dilatar un tubo cerrado. Yeah. Un tubo que está cerrado, usted le introduce un lápiz tratando de abrirlo. Eso se mismo, produce, me imagino, alguna resistencia cuando está... Siempre hay resistencia. Sí. Dependiendo del grado de resistencia, vamos a usar el tamaño de los dilatadores, siempre empezando con el más pequeño y de allí vamos avanzando hasta lograr el tamaño deseado. Si no es posible dilatar ese esófago en ese momento, o el segmento estenótico es demasiado largo, mayor de 5 centímetros, entonces hay que proceder a una sustitución esofágica. ¿Qué es la sustitución esofágica? Es obtener cualquier segmento del intestino, empezando en el estómago, para sustituir el esófago. O sea, crear un nuevo esófago. Vamos a reemplazar ese esófago ya dañado del niño, Sí. lo vamos a reemplazar con un tubo nuevo que le sirva para volver a comer. Para volver a facilitarle la vida al niño de que pueda comer por su Sí. boquita y saborear los alimentos santo. nuevamente. Imagine, doctor, ¿y de dónde se saca ese nuevo tejido para hacer ese esófago nuevo? Ese nuevo tejido tenemos varias opciones. Ajá. Tradicionalmente se usaba el colon, principalmente el colon El transverso. transverso. Se utilizaba porque es más fácil ascenderlo, lo subíamos y se reemplazaba el esófago. Más modernamente, más actualmente, estamos usando el estómago. Creamos un tubo con el estómago, lo dividimos en dos, una parte queda como estómago y una parte se va a convertir en el nuevo esófago. Es lo que estamos utilizando actualmente. En una época se utilizó el intestino delgado, otros segmentos del colon se utilizaban para sustituirlo. Sí. Pero actualmente ya se usa la sustitución esofágica con un estómago, con un tubo gástrico. ¿Y qué tiempo dura esta cirugía, doctor? ¿Y el pronóstico? ¿Y cuál ha sido el...? El pronóstico después de la cirugía es bueno. Bien. Es un procedimiento de aproximadamente 2 horas y media, 3 horas de cirugía, donde intervienen los anestesiólogos, cirujanos, el intensivista, los enfermeros, o sea, un gran personal de salud se involucran en esta actividad. Y el pronóstico en general de estos niños después del procedimiento quirúrgico suele ser muy bueno. Excelente. O sea, el niño vuelve, restablece su esófago. Claro. Y bueno, pues como se trata de un tejido propio del mismo niño, pues... Exacto, no tenemos problemas de rechazo. Es no, mucho más fácil. No tenemos nada de eso. No es un trasplante lo que se hace, sino una sustitución de un órgano con otro del mismo cuerpo. ¿Y la alimentación, doctor? ¿Cómo el niño se va a desarrollar con su alimentación? ¿Va a ser un niño normal? Va a ser normal. Una vez que se realiza la sustitución esofágica, ya ese niño vuelve a comer normal, como que nunca pasó nada. No me diga eso. Lo único que le quedan son cicatrices, que van a tener, sí, su cicatriz en el cuello, la cicatriz abdominal, Sí. pero su alimentación como que nunca pasó nada. Y es increíble la satisfacción que da ver un niño que después de un año por fin vuelve a comerse un helado, vuelve a comerse su alimento favorito. Muchos de ellos piden pizza, otros piden pollo. Ay, ay, Y es ay. increíble Sí. la cara de satisfacción que tienen esos niños. La Sí. cara de alegría que tienen al volver a probar un alimento. Doctor, yo me imagino ese tiempo, ese periodo de tiempo que el médico está para preparar al niño para el procedimiento quirúrgico. Sí, se Debe hace ser eterno. un tiempo eterno, de ansioso, tanto para el niño como para los adultos. Así mismo es, se Los hace un padres, tiempo debe ser eterno. un momento muy terrible esto, esperar. La mayoría de estos niños siempre andan, como diríamos, aburridos, porque es un paciente que no puede comer, no puede expresar cuando tiene hambre, nada, los alimentos todos se le dan por sondas, nada, no disfrutan el sabor de ningún alimento. Doctor, Para ellos es imposible. ¿Y cómo manejamos ya a nivel post-quirúrgico, post-traumático, verdad? Ujú. ¿Cómo hacemos para que ese niño recupere la confianza en sí mismo y vuelva a querer comer y a ingerir alimentos? Porque a veces, porque me quedé atragantado con algo, porque comí algo que me picó, que me quemó, ya tengo miedo y creo que todo lo que Claro. voy a comer me va a picar, me va a doler. Y te va a hacer daño. ¿Cuál es la terapia? ¿Cómo manejamos a ese niño para que vuelva a ser todo normal? Todos estos pacientes, desde el momento en el que se produce la ingesta del cáustico, son manejados por psicología. Todos. Para enseñarle, para volver a educarlo, para que el niño aprenda que fue esa sustancia la que le hizo daño. Que los demás alimentos no le van a hacer daño. Por lo tanto, cuando empezamos nuevamente a alimentar a ese niño, ya él está educado
y ya él sabe que fue esa sustancia la que le hizo el daño. Que el volver a comer sus alimentos favoritos no le van a hacer nada. Oh, qué interesante. No lo van a volver a quemar, no lo van a volver a lesionar. Sí, y ya el porque niño está esos niños preparado. deben tener un apoyo emocional, psicológico, Sí, ¿no? y los padres también. Y los padres por igual. Tanto los padres como los niños. Así es. Eso, Sí, no es fácil, doctor. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Hello. Buenas. Sí, buenas buenas tardes, tardes. le escuchamos. Sí, buenas tardes. Le hablo de Villafaro. Ajá. Ante todo, quiero felicitarlo por su hermoso programa. Muchísimas gracias. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Sí. Adelante. ¿Qué yo debo de hacer en caso que un niño de 5 años ingiera Mistolin? Bien, mira, mamá, te respondemos al aire. El Mistolin es una sustancia con un pH prácticamente neutro. No te va a provocar ninguna lesión a nivel del esófago o a nivel del tubo digestivo. Pero es importante que lo lleves a tu médico, que lo lleves por la emergencia para evaluar bien el niño, para hidratarlo, vigilarlo las primeras horas. Pero sí puedes tener la seguridad de que el Mistolin maneja un pH prácticamente neutro en la que no te va a provocar ningún daño a nivel del tubo digestivo. No le dé leche, no le dé vinagre, No le dé induzca al carbón, vómito. no induzca al vómito, exactamente importante, no induzcan al vómito, porque entonces estaría provocándole lesiones que la sustancia no provocó de inicio, estaríamos provocándolas allí con el vómito. Es así, doctor. Qué interesante, doctor. Pero fíjese que a veces nosotros tenemos que ver también con la dosificación, la cantidad de ingesta que tiene el La niño. cantidad de A sustancias. veces no ingeridas. solamente el tipo de sustancia, sino la cantidad. Porque a veces la misma sustancia cáustica usted la va a ingerir. Si no una cantidad importante, quizá el daño no sea tan grave. ¿O sí? Normalmente provoca daño aún en pequeñas cantidades. Ya, aunque Ya, sea pequeñas cantidades. Aunque sea en pequeñas cantidades. Empieza quemando a nivel de la mucosa de la boca y allí va quemando en todo el trayecto del tubo digestivo. Sí, buenas tardes. Crónica de Salud. Sí, buenas. Yo quiero saber si un niño ingiere cloro, por ejemplo, y no es tratado a tiempo, o sea, no es llevado a emergencia, ¿cuál es el riesgo de morir que tiene? Sí, muchas gracias por su llamada, doctor. Mamá, con la ingesta de cloro no tienes riesgo de morir. El cloro maneja un pH neutro. No va a quemarte ni le va a hacer ningún daño a su niño. Importante, como mencionamos, no induzca al vómito, no le dé sustancias para tratar de diluirlo. Si lo lleva a su médico, lo lleva por la emergencia para evaluarlo, pero no le va a provocar la muerte. La ingesta de cloro no va a matarlo, no le va a hacer daño. Parece, doctor, que es una de las sustancias que más se ingieren de manera accidental, el cloro. Porque Porque precisamente... muchas madres muy preocupadas. Sí, es que precisamente es la sustancia que más tenemos al aire libre. Es la sustancia que más abunda en una casa y que la tenemos más descuidada. Entonces tenemos que aprovechar todas esas madres que están llamando, todas ellas, para que entiendan la importancia de que ellas deben de saber dónde guardar estos tipos de sustancias. Y el ¿sí? tipo de envase en el que lo guardan. Y el tipo de envase. Si usted tiene un niño pequeño, tenemos que tomar conciencia, es lo más importante. No podemos tener este tipo de sustancia al alcance de los niños. Los niños no tienen conciencia de lo que están haciendo, no tienen conciencia de lo que se están tomando. El niño simplemente ve un frasco que le llama la atención por la forma del frasco o por los colores del frasco, por cualquier cosa le puede llamar la atención. Y el niño se lo toma de manera accidental, sin saber lo que está haciendo. Entonces nosotros los adultos somos los que tenemos que controlar esas situaciones. Si tenemos sustancias peligrosas en la casa, vamos a ponerlas en lugares altos. Si no tenemos gabinetes en la casa que podamos tenerlo bajo llave, pongámoslo en lugares donde el niño no lo alcance, o usemos envases con tapas de seguridad, que le sea imposible al niño destaparlo. Eso es importante, doctor, la tapa de seguridad. Sí, buenas tardes. Crónica de Salud. Buenas tardes. Aló, buenas. Sí, Sí, lo buenas tardes. escuchamos. Doctor, gracias. Una preguntita. Sí. ¿Cuál es el tratamiento por la ingesta de cáusticos? El tratamiento, el doctor le Ajá. explicará en este momento, sí. Le explicamos, mamá. De manera de emergencia, en las primeras horas ya en la emergencia, el manejo es con hidratación y antibióticos. Eso es lo primero.
Después de allí, en las primeras 12, 48 horas, vamos a hacer entonces la primera endoscopía, que es la que nos va a dar el diagnóstico y el pronóstico. Ya después de esto vamos a instaurar otro tipo de tratamiento que es hospitalario. Como habíamos mencionado anteriormente, el uso de heparina, el uso del sucralfato, el uso de los corticoides. Todos son medicamentos que van destinados a manejar este paciente y la patología. Y al final, ya dependiendo del grado de estenosis, van las dilataciones, que es lo primero, las dilataciones esofágicas, y por último, una sustitución esofágica. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera saber cuáles son los síntomas después de haber ingerido un niño una sustancia cáustica. Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Mira, los síntomas son muy amplios. Recordemos que tenemos dos sistemas, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Podemos tener signos tan vagales como una tos, como irritaciones, como el llanto, quemaduras a nivel de la boca. Podemos tener sangrado. Si las quemaduras son muy profundas, podríamos tener sangrados a nivel digestivo alto. La dificultad respiratoria, como mencionamos anteriormente, la fiebre cuando ya hay procesos infecciosos. O sea, son cantidad de síntomas, incluso hasta para la voz. Podríamos tener alteraciones a nivel de la fonación por las mismas quemaduras, a nivel del sistema de la orofaringe, que podrían alterarlo y son parte de los síntomas de esta patología. Sí, buenas tardes. Crónica de Salud. Buenas tardes. Sí, se cayó la llamadita. O sea, doctor, que... Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Baja un poquito el volumen de radio, por favor. Sí, le escuchamos. Perdón, ¿de dónde me hablan? Ah, sí. Hay una señora que... Sí, buenas. Bueno, doctor, entonces es interesante lo que usted menciona sobre el hecho del manejo oportuno. El manejo oportuno es vital para estos pacientes. Es básico. Muy importante. El paciente que se maneja mal de inicio termina mal siempre. Es imposible que un paciente que empezamos manejándolo mal vaya a terminar bien. El pronóstico del paciente cambia de manera increíble cuando lo manejamos mal en las primeras horas. Sí, buenas tardes. Hello. Buenas tardes, le escuchamos. Crónica de Salud. Buenas tardes. Mi hija, yo controlo los detergentes en lugares altos en el gabinete. Exacto. Pero me di cuenta que los asuntos del salón, yo lo tengo en el closet, o sea, al alcance de ella. Supuestamente yo lo aprieto bien, lo que son las mascarillas, las ampollas, pero descubrí ayer que ella se había tomado casi la mitad de una ampolla en base de aceites. Oye, yo me quedo observándola, no hice nada realmente, sí llamé a su pediatra y no he visto ninguna reacción. Ese tipo de Mira, mamá, lo primero es revisar los ingredientes de esa sustancia que estás usando. Revisar el pH de esa sustancia. Eso es lo más importante. Para nosotros ahora mismo sería imposible saber qué tipo de sustancia tomó la niña y qué pH maneja, porque los productos para el cabello son muy variados. Pero fíjese la importancia, ella dijo doctor, que era una ampolla en base de aceite. De aceite, pero posiblemente un pH que posiblemente un pH neutro. La niña no le ha dado ninguna sintomatología desde ayer. Por eso se ha mantenido tan tranquila, no ha hecho ningún cambio desde el día de ayer que pasó la lesión. Sí, doctor, pero fíjese la importancia que ella dice. Nosotros hablamos de colocar en cocina, en gabinete, pero oye lo que la señora dice como aviso. En el salón. Hasta en el salón o en los lugares de nosotros, en los baños, que nosotros guardamos esa sustancia también, que los niños pueden llegar hasta ahí e ingerirla. Exactamente. O sea, cuidadito con eso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La misma mami de los productos de belleza. Aquí está. El pH le estaba buscando en la ampolla, la que quedó viva. Sí. No lo dice, pero sí está hecha supuestamente a base de productos naturales, que yo uso una línea de productos naturales. Está hecha de aceite de coco y manzana verde. Interesante. Entonces, con esos ingredientes, lo más probable es que el pH sea neutro. Exacto. Y por eso no le provocó ningún daño a su niño. Pero es importante lo que estábamos hablando, la prevención. Es muy importante. Todos esos productos deben manejarse fuera del alcance de sus niños. Recuerden que el niño no sabe lo que está haciendo. El niño alcanza cualquier producto y se lo lleva a la boca. De manera natural. O sea, no es algo que el niño provoque. No. Es que de manera natural. El niño puede acabar de comer
y se alcanza a ver algo que le llamó la atención, se lo lleva a la boca de manera inmediata. El color, inmediata. pero hoy sabor a manzana, doctor. Sí. Imagínese usted. Esos champús que vienen con olor a manzana. Ay, ay, ay. Que uno es adulto y usando el champú usted le da deseo de probarlo. Eso es así. Por el Imagínese olor. un bebé. Imagínese un que bebé. son tan terribles, que inventan tanto esos muchachos. Y esa es una de las trampas que han tenido los productos cáusticos en los últimos años. Sí. Que han cambiado. Hay un auge en la producción de estos productos. Allí tenemos dos cosas. Primero, se están produciendo mucho a nivel de patio, Sí. por así decirlo. O sea, fabricándose en patio. Fabricándose en patio, fabrican detergente, fabrican desgrasante y lo venden en envases no adecuados a los hogares. Entonces, eso aumenta la ingesta a nivel de los hogares, porque el niño lo ve en envases no adecuados y terminan tomándolo. ¿Y serán efectivos, doctor? Bueno, doctor, por lo menos para provocar lesiones lo hacen. Doctor, en la experiencia que usted tiene como pediatra, ¿no? Cirujano pediátrico, exactamente. ¿Cuál ha sido la sustancia más extraña que a usted le ha tocado enfrentar con un niño ha ingerido? La sustancia más extraña. Sí. Que tú digas, ¿y de dónde ese muchacho sacó tal cosa? Mira, te diría ¿Le ha pasado? Te diría que para mí lo más extraño fue un niño que comió el Hornotex, que es una marca comercial. Es una marca comercial. Es un desgrasante en pasta. Es como una pasta, como una gelatina. Se usa mucho para limpiar estufas y para limpiar hornos. Es así mismo como una gelatina y el niño lo comió con cuchara. ¿Y esa en cuáles de esos dos grupos encaja? Es un álcalis. Es un álcalis muy agresivo. Tiene un álcalis 13, 14. Wow. Eso quema. Y consumió gran cantidad, pues si te quema ya a la primera basta. Casi medio frasco. Te podrás imaginar cómo el niño tenía la boca quemada, edematizada, destrozada. ¿Y qué edad tenía ese niño? Era un niño de unos 2 años, dos años y medio más o menos. Fue durante mi formación académica que nos llegó este pacientito por emergencia. Pero de verdad es algo que te destroza, porque es un paciente que desde que tú lo ves en emergencia, un llanto que no cesa, la quemadura, que tú no encuentras cómo calmar el dolor de ese niño. Debe ser terrible. De verdad es terrible. Es terrible. Para mí eso fue de las peores sustancias que he visto ingerir. Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas tardes. Doctor, el niño mío comió una gran cantidad de la semillita de piñón. Ajá. Óigame, eso le causó una reacción tan rápido que hasta los ojitos me viró. Y cuando lo llevamos a la Angelita, me le hicieron un lavado de estómago de emergencia, fue. ¿Y qué daño usted cree que eso me le paró ahí o me le puede causar un daño futuro? ¿Qué tiempo hace que se tomó el niño esto? Bueno, ya cerró. Ajá. Importante que la semilla de piñón, que se consume muy frecuentemente en nuestros pueblos porque es dulce. Por desgracia, la semilla de piñón es dulce. Es dulce. No sabía, pero es de pH neutro. Así que el daño lo provoca a nivel intestinal por deshidratación y con diarrea. O sea que gracias a Dios el piñón no le ha hecho. La señora puede estar tranquila. Puede estar tranquila que el piñón ya no va a pasar de ahí. Sí, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo primero es hacer una observación, es felicitar a los conductores del programa. Muchísimas gracias. Específicamente el doctor. Usted es médico, ¿verdad? También, doctor. Así es, soy médico ginecólogo obstetra, sí. Óigame, mire, lo felicito, doctor. Usted tiene una conducción magnífica del programa y sobre todo tiene una gran dicción. Muchísimas gracias. Yo le digo lo siguiente, ese tipo de programas realmente aporta mucho y a todos esos panelistas que van también los felicitamos, no importa el tema que sea. Un tema a diario pasa en las casas, en nuestros niños, en nuestros hijos. Es un excelente tema. Y lo único que sí hay que hacer una observación, solamente lo que voy a hacer, y es que hay muchos términos médicos que es bueno desglosarlo un poquito para que la población simple y llanamente lo digiera un poquito más. Es lo único que yo observo y lo único que yo agrego como comentario. Después lo felicito en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias. Pues 1.000.000 de gracias, mi querido. Y a veces hay términos que lamentablemente por más que se trata de aplatanar, no se puede. Uno lo trata de explicar o los doctores. Es una buena observación que hace el amigo porque es cierto. A mí me preguntan en la calle luego
Mira, el término que se empleó, que nosotros nos quedamos en el aire, nosotros la intención nuestra es poder transmitir el mensaje lo más llano posible, claro, que los amigos puedan estar. Bueno, señores, yo quiero, doctor, en este poquito minutito que nos queda, doctor, a ver si usted puede hacer una recomendación a los padres, a las madres, a todos los amigos que nos escuchan, que tienen bebés en sus hogares. Bien. Para que evitemos problemas de esta naturaleza tan grave como es el caso de las lesiones por sustancia cáustica. Para evitar las lesiones de sustancia cáustica, lo más importante es la prevención, prevenir. No manipular agentes cáusticos o ácidos delante de los niños para que ellos no aprendan esto, para que no aprendan a manipular estas lesiones, estas sustancias. El envasado de estas sustancias, no hacerlo en frascos que llamen la atención del niño o en frascos inapropiado, como mencionamos al principio, en vasos de cristal, en botellitas de agua, en botellas de malta, en botellas de refresco. Evitar todos estos envases. Cuando lo vayamos a almacenar, tenerlos en lugar seguro, bajo llave si es posible, y de lo contrario, mantenerlos en un lugar elevado donde el niño no vaya a poner las manos. Y sobre todo, si ya su niño tomó la sustancia por desgracia, por favor, no induzcan el vómito y no intenten diluirlo en casa, que vamos a agregar más morbilidad al paciente. Doctor Joel Espinosa, estamos muy contentos de usted estar con nosotros en esta importante revista de salud, Crónicas de Salud, y queremos, si usted es su contacto, doctor, a dónde usted labora y cuáles son sus números telefónicos. Muchas gracias. Estamos trabajando en el Centro Médico Elohim, en la Avenida Independencia, teléfono 829-426-5755. 829-426-5755. Y ustedes, amigos, pues muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y mañana, jueves, tenemos otro importante tema de salud. Y recordarle que su mayor riqueza es su salud. Dios le bendiga. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.